Mujeres y hombres somos diferentes y eso es algo que no siempre estuvo presente en la historia de la investigación, aunque resulta increíble. La ciencia no es solo un esfuerzo humano por comprender lo que somos y lo que nos rodea. Es también una interpretación, una serie de puntos de vista. La construcción del conocimiento requiere que ajustemos la mira, repasemos lo que aprendimos y tratemos de corregir todo lo que ahora parece incorrecto o al menos no se interpreta con nuestra realidad. Vamos a hablar de género, pero no solo en la proporción de quienes investigan, sino en la obtención de resultados y su interpretación. Hay que reescribir, una vez más, lo que nos parecía adecuado hasta hace poco. Bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la ciencia y el conocimiento. Femenino y masculino, macho y hembra, mujer y hombre, son maneras de definir el sexo de los seres vivos. La mirada de género, que no se agota para nada en estos binomios, resulta imprescindible para que los resultados de la investigación científica sean los correctos. Y no hablamos de identidades de género en el laboratorio, hablamos del diseño de muestras, del desarrollo de experimentos, del trabajo con animales, más allá de las obvias diferencias fisiológicas. Nuestros cuerpos responden de la misma manera ante las lesiones, el dolor, las emociones o el mal funcionamiento de un órgano. ¿Y qué pasa con los animales de laboratorio? Los resultados de los experimentos, el diseño de muestras estadísticas. Vamos a hablar de todo eso y saludamos a la doctora en Biología Celular y Molecular, Victoria Prieto, investigadora del Laboratorio de Genética Molecular Humana del Instituto Pasteur de Montevideo. Victoria, bienvenida y buenas noches. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Gracias a ti por ayudarnos a entender algo que a ustedes los viene preocupando desde hace mucho, y es cómo adaptar una realidad que no se puede definir en dos matices a los resultados y al trabajo de la investigación, al diseño y a la aplicación de todo esto, ¿no? Sobre todo hablando de salud humana. Sí, claro. Lo que estamos tratando de poner sobre la mesa es un trabajo conceptual que viene dándose en los lugares de liderazgo de la ciencia, como por ejemplo es el Instituto Nacional de Ciencia de Estados Unidos, que vienen planteando hace ya varias décadas que trabajar solo con un sexo en la investigación biomédica o preclínica no es suficiente como para dar resultados que permitan el beneficio de la ciencia para todas las personas. Claro. Eso en cuanto a lo que tú decías, ¿no? Una mirada de sexo que es en todo caso más fácil de ver como algo binario, pero después cuando la mirada se amplía y ya tomamos en cuenta los asuntos que tienen que ver con género, bueno, ahí es un universo extra que se abre, ¿no? Claro, lo que se está planteando es un poco complejizar la visión. Claro. Que es muy útil, que ha sido muy útil a lo largo de la historia de la ciencia y que nos ha dado muchos conocimientos, pero me parece que la ciencia ha llegado a un punto en el que estamos prontos para complejizar un poco más e introducir variables de sexo, que serían variables biológicas, y variables de género también en la investigación preclínica y en la medicina, en la aplicación de la medicina. Esas dos variables no son lo mismo. Muchas veces... Perdón que te interrumpí, No, pero muchas veces se usa sexo y género como intercambiable, sobre todo en artículos científicos, y eso se está tratando de marcar la diferencia para que los científicos biomédicos nos demos cuenta que el sexo y el género no son exactamente lo mismo. Hablando, por ejemplo, de ejemplos y todavía sin entrar en ese escenario más diverso que tiene que ver con género, pero solo en sexo, tú hacías referencia a un artículo que publicaste hace algunas semanas, por ejemplo, a la diferencia en inversión en cuanto a lo que puede ser la búsqueda de tratamientos para patologías eminentemente masculinas contra la escasa inversión en patologías femeninas. Sí, yo hacía referencia en ese trabajo que publiqué a un estudio que se hizo de lo que se invierte en distintas enfermedades que son predominantemente masculinas versus lo que se invierte en Estados Unidos. Por ejemplo, la endometriosis es una enfermedad grave para mujeres que
que menstruan y que está asociada a dolores fuertes en la menstruación y es incapacitante en muchos momentos. Y es una de las enfermedades que está menos financiada su investigación. Ese es uno de los ejemplos en los cuales se ve que el tema del conocimiento, también existe una brecha en lo que se financia y en el interés que pone la sociedad a resolver problemas que son de uno u otro sexo. Para ejemplo, funciona excelente. Ahora, cuando abrimos a la dimensión de género, ¿cuáles son, al menos en estas miradas que están empezando, como decías tú, a tratar de colocarse, cuáles son los primeros problemas que empiezan a aparecer a partir de lo que era la vieja manera de hacer ciencia? Sí, los temas de género es un tema fascinante, el entrecruzamiento de género con el sexo y en realidad abre la ventana a que trabajemos de forma mucho más interdisciplinaria de lo que venimos trabajando. El tema de sexo aparece mucho más en la atención médica. Hay muchas evidencias de que según sea una mujer o un hombre el paciente, el dolor o los síntomas como son referidos son tomados de una manera o de otra, con mayor o menor gravedad. Muchas veces se tiende a descartar el dolor que sienten las mujeres y a tomar mucho más en serio el dolor que sienten los hombres. Y si a eso le agregamos la dimensión de raza o de origen étnico, se agrava mucho más. El dolor referido por las mujeres afroamericanas o mujeres negras está documentadísimo que es tomado mucho menos en serio que el dolor de un hombre blanco. Hay una estadística, también recuerdo haber leído en el mismo artículo que mencionábamos recién, que hablaba de, ante un problema cardíaco, si una mujer era atendida por una profesional mujer, tenía mejores indicadores en cuanto a su recuperación. Sí, eso también fue cuantificado en hospitales de Estados Unidos, en las emergencias. Una mujer que se presenta con un infarto tiene mucha mejor sobrevida si la atiende una mujer en la emergencia. Y eso se debe a muchas cosas, en parte a esto de género, que estábamos hablando, de que el dolor de la mujer y los síntomas de la mujer van a ser tomados más en serio, y eso es un buen ejemplo de cómo se cruza el sexo con el género, porque también hay un tema biológico de sexo, que los síntomas de infarto no son exactamente los mismos en mujeres que en hombres. Y históricamente los síntomas de infarto han sido modelados sobre los síntomas de los que presentan los hombres. Entonces, cuando una mujer aparece con síntomas de infarto que no son los típicos, como el dolor en el pecho, el dolor irradiado en el brazo, que las mujeres no lo presentan tanto como los hombres, sino presentan más náuseas y otro tipo de síntomas, el personal de la salud no está entrenado para reconocer eso como un infarto. Victoria, entonces ese caso de las enfermedades cardiovasculares es bien gráfico de cómo se intersectan los temas de sexo y de género. ¿cómo bajamos esto? Porque tú hablabas de preclínica, de investigaciones, pero después hablamos también de lo que es la puesta en práctica, el consultorio, la atención. ¿Cómo se baja todo esto? ¿Cómo se trabaja para que esto empiece a formar parte del bagaje de conocimientos que tiene un profesional? Bueno, en ese sentido yo no soy médica, pero me parece que idealmente lo que tiene que suceder para que esto funcione es que, bueno, la medicina, mucha gente habla y dice que tiene que ir hacia un camino de medicina de precisión o medicina personalizada. Entonces, para eso me parece que va a ser fundamental la interdisciplinariedad, como mencioné antes. Científicos básicos como soy yo, científicos clínicos, personas que saben de ciencias sociales, científicos sociales, tienen que trabajar juntas y juntos para resolver ese tipo de problemas. Victoria, seguimos con el tema, pero te saludamos a ti, te despedimos, vamos a avanzar en otra dimensión y bueno, te agradecemos muchísimo estos minutos y seguramente vamos a volver muy pronto con estos temas. Muchísimas gracias. Y también con tu trabajo de laboratorio que nos interesa para seguir conversando. Justamente estoy intentando incorporar la perspectiva de sexo en enfermedades metabólicas y obesidad, así que voy a estar con mucho gusto hablando de eso otro día. No va a faltar mucho. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Y cerramos este capítulo, pero seguimos en el mismo tema. Y vamos a hablar también, lo que decíamos, ¿no? De experimentos de laboratorio, de trabajo con animales y otros problemas que surgen a partir del mal diseño de muestras y demás. Le agradecemos muchísimo a la doctora en neurociencias, Natalia Lago, quien es investigadora adjunta del Laboratorio de Neuroinflamación y Terapia Genética del Instituto Pasteur de Montevideo estos minutos. Natalia, bienvenida y buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a ti por hacerte estos minutos. Natalia, tú trabajas mucho con animales de laboratorio y allí también hay documentada ya muchísimo error de muestra y de trabajo que no siempre funcionó bien por no contemplar en muchos casos que la muestra sea adecuada, por ejemplo, a lo que es la aplicación del conocimiento posterior. Sí, no es que no haya funcionado bien, sino que el cambio, el pasaje de los modelos preclínicos, que se denominan los modelos de estudio, los experimentos hechos en animales de laboratorio, el pasaje a los ensayos clínicos con humanos, muchas veces han fallado, en parte porque se ha utilizado durante muchos años y se sigue utilizando todavía mayoritariamente animales machos, en lugar de utilizar ambos sexos. Entonces, sí que se ha visto una de las razones por las cuales se considera de que a veces los ensayos clínicos fallan, es porque desde los 90 se incluyen hombres y mujeres a los ensayos clínicos, en cambio muchos tratamientos o fármacos que han salido como interesantes para probar en clínica se han probado mayoritariamente en animales machos. ¿Eso tiene algún motivo en particular? ¿Es más difícil, por ejemplo, trabajar con animales machos que con animales hembra? En mi experiencia no tiene ningún tipo de dificultad trabajar con hembras. Creo que históricamente siempre se ha creído que las hembras, por el tema del ciclo estral, que es el ciclo menstrual, es el estro en roedores, que generaba mucha variabilidad por el tema hormonal. Eso ya se está descartando cada día más. No afecta el ciclo estral a la mayoría de modelos animales preclínicos, salvo si estamos estudiando modelos concretos, claro, hormonales, etcétera, etcétera. Pero en el mismo sentido también podríamos decir de que los machos son variables porque tienen picos de testosterona y dependiendo cómo los tengas estabulados en las cajas, si hay un macho dominante, etcétera, te puede dar muchísima variabilidad a nivel comportamental y a nivel de los resultados biológicos que sacamos de esos animales. Por tanto, en mis manos y en las manos de mucha gente no hay ningún porqué de utilizar solamente machos en lugar de utilizar ambos sexos. ¿Cómo podríamos ejemplificar, Natalia, algún tipo de investigación, tal vez algo en lo que hayas trabajado recientemente o que tengas en este momento en curso, en el que este factor sea decisivo? Bueno, hay algunos ejemplos. Uno que es muy claro y que seguramente mucha gente entenderá rápido es el dolor crónico. Hay varios modelos de animales de dolor crónico y el dolor crónico, de alguna manera, conocemos a alguien que lo sufre en forma de migraña, de la famosa ciática, pero hay de dolores por personas diabéticas, etcétera, etcétera. Y si vemos la prevalencia en hombres y mujeres, está al 50%, incluso se considera de que más mujeres sufren de dolor crónico. En cambio, cuando vemos, y la industria farmacéutica está como loca desde hace muchísimos años buscando tratamientos y fármacos que puedan atacar ese dolor crónico que no se puede atacar con ibuprofeno o con analgésicos clásicos. El tema es que la mayoría, ahora no sé los porcentajes, pero casi que en el 90% de los casos, todos los estudios que se han llevado a cabo con animales de laboratorio se han utilizado históricamente machos. Y no ha cambiado mucho, se siguen utilizando machos históricamente.
¿Qué pasa ahí? Bueno, hace como ya 5 años o 6 años, un grupo que trabaja con modelos de dolor y con modelos transgénicos, con ratones, etcétera, vio que las vías que procesan el dolor en la médula espinal y a nivel del sistema nervioso central, el dolor se procesaba de forma diferente en machos y en hembras. En machos estaba afectada una célula que se encuentra en el sistema nervioso central, que se llama microglia, y en machos el procesamiento del dolor no iba por esa célula. Sentían igual dolor, pero no iban por ahí. Si pensamos que algunos de los tratamientos o fármacos posibles o dianas terapéuticas que se llevan a clínica atacan esa célula que se ve afectada en machos, pero no se ve afectada en hembras, lo que pasará es eso, de nuevo, un fallo en que los ensayos clínicos, al menos en las mujeres, no estarán siendo bien tratados, ¿no? Este es un ejemplo muy clásico y muy característico y donde hay que cambiar el foco completamente porque nos estamos perdiendo el 50% de la población en ese caso concreto y que hay que seguir estudiando y la importancia de seguir estudiando las vías de señalización celulares, el procesamiento en diferentes tipos de patologías, no solamente en dolor. Me quedo con una idea, y corrígeme, Natalia, si en esto puedo estar equivocado, pero históricamente lo que sabemos en cuanto a ciencias básicas, clínica, medicina, abarca mucho más al hombre que a la mujer. ¿Conocemos más al sexo masculino que al sexo femenino? Y bueno, sí, no solamente en ciencia, ponemos a veces ejemplos de los test que se hacen para la seguridad de los autos y que se considera el muñequito que ponen ahí en el auto, consideran un hombre de 1,70 m, 1,80 m, de complejidad de 70 kilos, etc. Entonces ahí en el test de seguridad de los autos no entran prácticamente, mujeres o hombres de 1,50 m con otra complejidad o con una obesidad, etc. Sí, básicamente, y lo que comentaba mi compañera hace unos minutos, la medicina, desde la ciencia básica hasta la medicina o otras disciplinas, siempre han puesto de ejemplo al hombre. Y eso hay que irlo cambiando porque tenemos que saber más procesos biológicos en ambos sexos para después poderlo trasladar a qué pasa con humanos. Natalia, nos quedamos sin tiempo, te agradecemos muchísimo estos minutos, la verdad que hemos aprendido mucho y sobre todo nos damos cuenta de todo lo que nos falta por aprender. Así que adelante y seguimos conversando. Bueno, muchísimas gracias. A ti, Hasta buenas luego. noches. Nosotros hacemos aquí la primera pausa de Sobre Ciencia. A la vuelta incorporamos, como es habitual, a Daniela Hirschfeld y a Alexandra Perrone. Presenta Montevideo Shopping. Usa el tapabocas siempre. Avanzamos en esta edición de Sobre Ciencia y le damos la bienvenida, incorporamos a nuestro programa el segmento de Daniela Hirschfeld. Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida y buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches a todos. Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de una actividad en realidad que empezó hace 10.000 años. ¿Qué te parece? Bueno, está bien. ¿Tenemos novedades? Tenemos novedades, claro Bien, que sí. Bien. Vamos a hablar en realidad de la domesticación de las plantas y en particular del mejoramiento genético, que es el uso en realidad de herramientas para las mismas herramientas que muchas veces usa la naturaleza para hacer que una planta, en este caso, sea mejor, sea más fuerte que otra. No vamos a hablar de ingeniería genética, sino vamos a hablar de las mismas herramientas que utiliza la naturaleza y en realidad que utiliza
los investigadores del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, el INAH, que desde hace muchas décadas trabaja con frutas y verduras, las que se cultivan en nuestro territorio, para mejorarlas, para crear variedades, que es lo que se llaman a la creación de nuevas variedades que tienen algún tipo de elemento, digamos, beneficioso. Claro. Sí, sí, Puede a veces ser es... desde Claro, la elección Sí. de alguna variedad adecuada, la posibilidad de incluso... A veces no nos damos cuenta, ¿no? Vamos a la feria y damos por natural que todo lo que está ahí es como siempre fue, y sin embargo cada vez hay un poquito más de conocimiento, ¿no? Tal cual. En realidad, si pensamos en hace 10.000 años, todo lo que vemos hoy nunca fue. Es todo creado justamente o por la naturaleza en su evolución, en su selección, o por el ser humano a partir de esta creación de variedades que, como te iba a decir, por ejemplo, pueden ser resistentes a plagas, entonces pueden generar que haya determinada fruta o verdura disponible o no, porque fue atacada por una plaga. En este caso, al ser resistente puede ser mejor. También en cosas más frugales, ¿no? más simples, como un color más lindo o una fruta más jugosa, o bueno, que sean más productivas, o sea, que cada planta genere más por planta, más individuos por planta. Está bien. Y eso es un poco a lo que se dedica el INAH desde hace muchas décadas, y vamos a conocer un poquito más en este informe. Nuestro primer invitado va a ser Roberto Zopolo, que durante muchos años fue el director del programa de mejoramiento genético del INAH, que ahora es investigador emérito, pero él nos va a contar un poquito qué hace el INAH en la creación de variedades y por qué lo hace. Perfecto, vemos la primera parte del informe. El trabajo que hacemos en INAH para la creación de variedades es uno de los pilares de la investigación nacional hacia la producción hortifrutícola. La importancia de crear una variedad y una hortaliza es porque buscamos incorporar nuevas características. Si hablamos de mejoramiento genético, es como que el ir manejando el material que tenemos para incorporarle en su información genética características que nosotros queremos que incluya. Entonces, ese mejoramiento genético, ese mejoramiento de la información que tiene la planta, se da de muy diversas formas. En la naturaleza se da a través de lo que llamamos las mutaciones espontáneas o naturales. Se da, obviamente, a través del cruzamiento. El polen de una flor va a polinizar y a fecundar el estigma de otra flor. Esos mecanismos son los que, en principio, empleamos en lo que llamamos el mejoramiento genético tradicional. Cuando hacemos mejoramiento, obviamente lo que estamos combinando es distintos padres, un padre y una madre, para generar un nuevo individuo. Entonces, primero tenemos que tener claras cuáles son las características que tiene la madre y el padre que nos interesa recuperar en la descendencia. Entonces, lo primero que hacemos es elegir eso, los padres o las madres. Después eso hay que esperar y generar la floración. Cuando se da la floración, hacer la fecundación, sacar polen de una flor y poner en la flor femenina. Y luego de eso se da la cosecha de ese fruto, hay que esperar que el fruto madure, donde están las semillas, se sacan esas semillas se conservan y se inducen a luego la germinación. A partir de eso vamos a tener una pequeña plantita que en el caso del frutal, por ejemplo, hace que aparezca un guayabito así, como este. Eso se sigue cuidando para que después vaya creciendo y lo repliquemos a una maceta más grande. Y en el caso de frutales, después va al campo y hay que esperar a que fructifique. Digo, en algunos la fructificación es al primer año, en otros 3 años, en otros hay que esperar más años todavía.
En el caso de las hortícolas, sí. En el primer ciclo ya estamos teniendo el producto final. Y bueno, y a partir de eso, todas esas semillas que nosotros plantamos, cada una es una diferente. ¿Tá? Entonces eso nos obliga, hace que toda esa descendencia se evalúe y a partir de ahí empezamos a seleccionar y ver cuál de esos hijos tiene la combinación de las características que habíamos seleccionado. Bueno, y obviamente tiene muchos fracasos, por decirlo de una forma, o sea, muchos de esos materiales que se generan en ese proceso se descartan porque no llegan a ser mejores que los padres o que lo que está disponible en el mercado. Como decía Sopolo, Daniela, en algunos casos es un proceso que tal vez lleve toda la vida útil de un investigador, ¿no? Y muchos llevan décadas, Claro. incluso por esa espera que hay que hacer entre ciclos para que generalmente haya frutos y, bueno, se confirme que ese fruto es el deseado. Claro. Ahora que Sopolo en realidad nos contó la base, entrevistamos a Gustavo Jiménez, que es el director del programa de horticultura. Entonces vamos a ir ahora al mundo en particular de las hortalizas, pero Bien. con una particularidad media tramposa, vamos a hablar de frutillas, porque por su ciclo de cultivo se considera dentro del programa de horticultura, pero mira qué interesante, hasta nombre propio tienen las variedades que hace Línea. A ver, aparte me da mucho hambre, vemos el informe. El Programa Nacional de Investigación en Producción Hortícola tiene un alcance nacional y trabajamos en 3 estaciones experimentales, que son acá en Viña de las Brujas, Viña Salto Grande y hay una parte en Viña Tacuarembó. Dentro de las líneas de trabajo del programa tenemos el proyecto de mejoramiento genético de cultivares hortícolas. Y ahí trabajamos con 6 especies, que son tomate, papa, boniato, cebolla, frutilla y ajo. El objetivo general es la obtención de cultivares nacionales, locales, adaptados, que tengan buena productividad, lógicamente, pero después hacemos mucho énfasis en lo que es calidad del producto, para que el consumidor tenga en su mesa un buen producto para consumir. Y después hay todo un tema de resistencia a enfermedades y plagas que son incidentes en las condiciones de nuestro país. Y eso tiene un objetivo muy claro de poder trabajar con la menor cantidad posible de aplicaciones de agroquímicos para tener un producto más limpio, sano, inocuo. En esta parte tenemos donde se inicia el programa de mejoramiento de frutilla en particular. Es lo que se llama bloques de cruzamiento, que es donde hacemos el cruzamiento entre distintos clones, que se llaman. En la trayectoria del trabajo, digamos, del mejoramiento de frutilla, que empezó por los 90, la primera variedad se liberó en el 2000 y a esta altura llevamos más de 10 cultivares liberados. Y los nombres que hemos adoptado al principio eran nombres de idioma guaraní que tenían cierto significado por el tema del fruto, el color, los aromas. Y ahora, últimamente, las últimas que se han liberado tienen nombre de piedras preciosas como ágata y nombres femeninos como Maite y ahora la última que es Valentina, que es este que tenemos aquí. Este cultivar tiene características muy interesantes, es de día neutro, como en el sentido de que día neutro es aquellos cultivares que pueden producir flores durante todo el año y eso permite producir durante casi todas las estaciones. Y Valentina tiene un fruto grande, firme, con buen sabor y aroma y esos atributos son los que se buscan a nivel del consumidor. Insisto que esto me está abriendo el apetito. muy tentadora se ven esas frutillas. Ahora vamos con el postre, entonces con las frutas, porque hablamos con las
fruta propiamente dicha. Ahora hablamos con Maximiliano Dini, que es integrante, en este caso, del Programa Nacional de Fruticultura, que también nos contó que otras frutas se mejoran para, bueno, llevar a la mesa un producto de mejor calidad. O sea, es bien llevar la ciencia a la mesa, como veníamos hablando. Nunca más claro. Vemos la otra parte del informe. Dentro de Viña Las Brujas tenemos una línea de trabajo, de investigación, que es mejoramiento genético en fruticultura, que trabajamos con diferentes frutales de hoja caduca, manzano, duraznero, ciruelo. También trabajamos con vid y los frutales nativos. Dentro de mejoramiento genético, lo que tiene más historia de trabajo es en los frutales de carozo, que son duraznero y ciruelo. Se han lanzado varios cultivares, se han recomendado varios cultivares de extranjeros y se han lanzado recientemente 2 cultivares de carozo. Uno, el Iña Reina Mari, que es un ciruelo, lo lanzamos el año pasado, en enero de 2020. Y este año, el más reciente lanzamiento, el Iña Santa Lucía, que es un duraznero. El duraznero Iña Santa Lucía se cosecha en enero y en la misma época que el cultivar Elegant Lady, un cultivar que hace mucho tiempo se viene produciendo en Uruguay y que tiene la problemática de tener susceptibilidad a las principales enfermedades que son bacteriosis y monilia o podredumbre morena. Eso hace que este cultivar Iña Santa Lucía, al tener mayor resistencia que el Elegant Lady, se tengan que aplicar menos fungicidas y menos pesticidas para producir, lo que hace tener una fruta más inocua en la mesa de los consumidores. El Iña Santa Lucía es bastante parecido al Elegant Lady, es bastante rojo en su superficie, lo que sí es mucho más dulce que el Elegant Lady, presenta menos acidez, por lo que es muy bueno a la hora de comer, es muy agradable su consumo. En lo que respecta a frutales de pepita, que sería más el manzano y el peral, también comenzamos con lo que es cruzamientos. Una de las líneas que tenemos es incorporar resistencia a las principales enfermedades, en lo que respecta a manzano, a sarna del manzano, y en lo que respecta a peral, sarna del peral. Y también mejorar lo que es la adaptación climática de estos frutales en las condiciones nacionales. Todos han oído hablar del cambio climático, que cada vez está más caliente los inviernos, y los frutales de hoja caduca necesitan acumular frío invernal. Pero bueno, nosotros tenemos una línea de mejoramiento que lo que está haciendo es tratar de que tengan menos requerimientos de ese frío invernal. Sumamente interesante, Daniela, y es bueno saber que no todos los duraznos son duraznos a secas. A las manzanas estamos un poquito más acostumbrados. A veces en la feria les ponen el nombre, pero en todas las frutas hay trabajo, hay conocimiento y cada vez, como decía, la conclusión de los informes, cada vez mejores, ¿no? Exacto, o sea, cada vez que vayamos a la feria, al supermercado, pensemos en realidad toda la ciencia que hay detrás de esos productos que hacen que nosotros podamos tener estas frutas o cualquier producto, cualquier hortaliza, más tiempo durante el año, que sean más ricos o justamente que sean más sanos, ¿no? Porque se reduce el uso de pesticidas, por ejemplo. O sea que todo es un trabajo científico que hay detrás de eso que después vamos a comer. Rápidamente, Daniela Hirschfeld, muchísimas gracias y bueno, nos vemos la semana que viene. Nos vemos hasta la semana que viene. Y así nomás, sin pausa, damos la bienvenida, incorporamos a Sobre Ciencia a Alexandra Perroni. Alexandra, ¿cómo andás? Buenas noches. Hola, buenas noches Gustavo, buenas noches para todos y vamos a estar hablando también de un tema que si bien no tiene mucho que ver, pero sí está vinculado porque también es una investigación nacional realizada en conjunto entre la Facultad de Veterinaria y el INIA también. En esta oportunidad vamos a hablar de un informe que detectó la presencia de una enfermedad genética en la raza Holando en Uruguay, llamado síndrome de braquiespina. Esta enfermedad genética, Gustavo, produce una mortalidad embrionaria y a veces los terneros también a veces nacen muertos con severas malformaciones. Esta produce
una pérdida económica, ¿verdad?, a nuestro país. Y esta investigación es muy importante en ese sentido. Hablamos en esta oportunidad con Rodi Artigas, que es veterinario, es docente, asistente de la Unidad Académica de Genética y Mejora Animal de la Facultad de Veterinaria. Él nos va a contar qué es esta enfermedad y por qué es tan importante encontrarla y estudiarla. Vemos la primera parte del informe. El síndrome de braquiespina es una enfermedad hereditaria de los bovinos, particularmente de la raza Holando. Es pura y exclusivamente diagnosticada en la raza Holando, que es la raza en la que se produce leche, mayormente las vaquitas blancas y negras que vemos por todos lados. Y es una enfermedad que se hereda de forma recesiva. Esto quiere decir que los animales, para que puedan ser afectados de alguna forma por la enfermedad, tienen que tener 2 copias defectuosas del gen, y los animales que tienen una copia normal y una copia digamos, mutada o defectuosa son animales fenotípicamente que lo vemos como normales, pero que portan el alelo y lo pasan a la descendencia. Esta enfermedad la empezamos a estudiar específicamente, puesto que es uno dentro de la raza Holando, es uno de los defectos genéticos hereditarios, digamos, de los últimos en identificarse. Si bien han habido otros posteriores, bueno, esto es uno de los últimos, y de hecho es uno de los que produce una mayor cantidad de pérdidas económicas a nivel de la industria productora de leche, básicamente por la pérdida embrionaria de las vacas gestantes, ¿no? Y en algunos casos que son mucho más raros, pero se suelen dar, puede haber el nacimiento de animales que tengan severas malformaciones que son muy características, que básicamente hacen a lo que tiene que ver con malformaciones a nivel de la mandíbula, como braquignatismo inferior, alteraciones principalmente a nivel de lo que es la columna vertebral. Los animales tienen una columna vertebral mucho más corta, con vértebras que están fusionadas, y eso es quizás lo más característico, es lo que le da nombre a la enfermedad. Orejas implantadas hacia atrás, que eso es bastante interesante, junto con el tema de los miembros que tienden a verse desproporcionadamente largos y que le dan a los terneritos un aspecto como si fuesen crías de alce más que una cría de vaca. Problema, Alexandra, que como queda dicho, no solo se mide en dinero, en pérdidas para, sobre todo, los productores lecheros, que son quienes trabajan fundamentalmente con raza Holando, sino que también tiende, bueno, a generar conocimiento propio, ¿no? Conocimiento nacional. Exactamente. Bueno, Rodi nos contaba que este trabajo es el primer reporte que se realiza de la presencia de la variante del gen que produce esta enfermedad. Esta investigación se hizo, además de Rodi Artigas, en conjunto con María Teresa Federici de Línea. Y bueno, y en el próximo tape nos cuenta cómo hicieron esta investigación, qué resultados obtuvieron. Y bueno, lo vemos a continuación. Es muy importante esta investigación, es como que la que marcó la presencia de esta variante en la raza Holando. Excelente, vemos la segunda parte del informe. En lo que tiene que ver con la metodología, las muestras que se utilizaron provenían del Banco de ADN del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y muestras de ADN que también tenemos acá en el Banco de ADN de lo que es la Unidad Académica de Genética en la facultad. Las muestras se seleccionaron para que fueran representativas de diferentes regiones del país y poder tener más chances o más éxito de identificar la mutación. El trabajo también incluyó más de 2.000 toros, pero que no se estudió su ADN específicamente, sino que se estudiaron los registros. En Uruguay existen sistemas de mejoramiento genético en lo que se hacen anualmente las pruebas de evaluación genética para la raza Holando, y existen, digamos,
informes o catálogos de los diferentes animales que se han utilizado, ya sea o los animales que ingresan anualmente, el semen de los animales que ingresa anualmente, ¿sí? para utilizar en la inseminación de la raza en el país, así como lo que se llama el registro o el catálogo de padres, ¿sí? El catálogo de animales que han sido utilizados como padres de la raza en los sistemas de mejora. Las hijas de esos padres son las que ingresan a las evaluaciones genéticas. La principal conclusión de este estudio es que una vez que la mutación ya sabemos que está presente, ya está instalada en nuestro país y está consolidada un poco por lo que estuvimos viendo, es bueno darle importancia a lo que tiene que ver al genotipado para hacer apareamientos concretamente selectivos. Claramente, Alexandra, la importancia de esto está marcada, entonces, por lo que decíamos, ¿no? Por la generación de conocimiento, por estas detecciones, que es la primera vez que se dan, y por el trabajo con muchísimos productores de todo el país que se dedican a la lechería y que ven en esto un problema serio, ¿no? Exactamente, Rodi nos decía que hoy en día ya no se habla de eliminar a los animales que porten algún tipo de enfermedad genética, pero que sí hay que prestar atención porque la clave justamente es evitar que se crucen animales portadores del gen, o sea, poder evitar la muerte de la raza holanda. Está bien. Alexandra, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Y nosotros cerramos este segmento recordándoles, como hacemos habitualmente en este momento, nuestras vías de comunicación, alentándonos. Estamos recibiendo materiales, informaciones a través fundamentalmente de nuestro correo electrónico y de todas las direcciones en las redes sociales. Invitamos a investigadores, a gente que esté vinculada a la generación de conocimiento, a que nos haga llegar su material a través del mail y que, por supuesto, interactúe a través de las redes sociales. Ustedes ya saben que todos los contenidos que se ven en vivo en TV Ciudad, a partir de la emisión, quedan luego disponibles en nuestras redes y también en las del canal. Volvemos enseguida con la última parte de Sobre Ciencia. Vamos a mirar el cielo. Presentó Montevideo Shopping. Usa el tapabocas siempre. El 21 de junio comenzó el invierno y eso no solo tiene que ver con la temperatura, con el clima, con lo que tiene que ver con la meteorología, sino que también de alguna manera tiene una puesta en escena especial si uno levanta la vista y sobre todo si está en el lugar adecuado. Y para hacerlo notar, para invitarnos a contemplar un espectáculo que no por reiterado año tras año no deja de ser fascinante, el Planetario de Montevideo elaboró una serie de contenidos y de guías para justamente eso, saber qué podemos encontrar en el cielo de invierno aquí en esta parte del mundo. Vamos a compartir un poco de ese material sobre el cierre del programa, de ese documento audiovisual que elaboró la gente del Planetario, pero antes le queremos pedir a su director, a Óscar Méndez, que nos cuente y sobre todo que nos ayude a ver cómo hacemos para ver bien el cielo y para disfrutarlo. Óscar, bienvenido, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer estar con ustedes. El gusto es nuestro, reiterar, porque ya nos recibiste en el Planetario hace un tiempo atrás. Esperamos ansiosamente el momento en el que nos puedas decir que se reabre al público, pero mientras tanto el espectáculo está en el cielo. Bueno, te aseguro que no hay gente más ansiosa que el equipo del Planetario para reabrir. Pero bueno, sí, efectivamente hace unos días, con la entrada del invierno del hemisferio sur, con este solsticio el pasado 21 de junio, lanzamos un video sobre las maravillas que se pueden ver en el cielo del invierno, dirigido sobre todo a niños.
Y bueno, el cielo de la estación invernal está asignado por el Escorpión, que es la constelación más característica de esta época del año. Se ve a lo largo de toda la noche, sale al ponerse el sol y se pone al amanecer. Pero además es uno de los momentos en los que, si tenemos suerte con el tiempo meteorológico, podemos ver de modo más espectacular la Vía Láctea, que surja totalmente el cielo de horizonte a horizonte. Claro. Hay que tener suerte con el tiempo, Oscar, pero también hay que elegir el lugar, ¿no? Hay que tener en cuenta particularidades. A un montevideano, ¿qué le decimos? Y a un montevideano, bueno, podría decirle suerte en pila. Las grandes ciudades tienen el gran inconveniente de que la iluminación callejera y la iluminación de los edificios, monumentos, contamina grandemente. Sé que la unidad técnica de alumbrado público ha trabajado muchísimo para mejorar esta situación y contaminar menos, pero bueno, lo mejor es apartarse de las luces de la gran ciudad. Hay ciertos lugares de la Rambla en donde uno puede ver mejor el cielo, ni que hablar que en la zona rural de Montevideo o hacia el oeste, digamos, en el entorno de Punta Espinillo, Santiago Vázquez y todas las hermosas playas que hay al oeste de nuestro departamento, se puede lograr bien una observación adecuada, teniendo en cuenta la cercanía de la ciudad. De todos modos, en estas noches que rodean el momento en el que estamos emitiendo que se está emitiendo al aire este programa, tenemos buenas condiciones porque la luna va a estar en fase nueva el próximo viernes. Eso significa que la luz de la luna al menos no nos molesta la observación. Está bien. Yo te preguntaba por Montevideo justamente por eso es el lugar más difícil, ¿no? Como las grandes ciudades también del interior. Ahora, si uno tiene la posibilidad, como decías vos, de trasladarse, ya sea a campo o algún lugar sin iluminación, va a poder disfrutar estos espectáculos. Y me quedo con eso último que dijiste, elegir las noches sin luna o con poca luna. Sí, la luna es muy bonita, muy romántica, pero cuando está cerca de la fase llena es muy molesta para los que nos dedicamos a la astronomía. Lo mejor es, si uno quiere observar la luna y observar el cielo, es cerca de los cuartos. Por ejemplo, en el cuarto creciente tenemos la luna temprano en la noche, rápidamente se pone y luego tenemos el resto de la noche para disfrutar de las maravillas del cielo estrellado, sin las molestias que ocasiona nuestro satélite. Hablamos de estrellas, pero también podemos hablar de planetas, ¿no? ¿Cuáles son los planetas que se ven en este momento? En este momento se logran ver con cierta dificultad, pero se logran ver todos. A comienzos de la noche tenemos a Venus y a Marte que se ponen muy rápidamente, se ponen en torno de las 19 horas. El Sol se está poniendo en el entorno de 17:50, 17:55, o sea que en el entorno de las 18:30, ya muy bajito en el horizonte mirando hacia el oeste, digamos que si estamos en el centro de la ciudad mirando hacia el cerro, si estamos en el cerro mirando hacia la barra de Santa Lucía, podemos ver un objeto muy brillante que es Venus, que está bajo en el horizonte, y un poquito más alto, pero también bajo, tenemos a Marte. Más tarde, en el entorno de las 20 horas, sale Saturno en la constelación de Capricornio, y un poco más tarde, en el entorno de las 21:30, sale Júpiter en la constelación de Acuario. Entonces, en el entorno de medianoche vamos a poder ver a estos dos gigantes del sistema solar, Júpiter, el planeta más grande del sistema solar, y Saturno, el segundo en masa, en tamaño. Lo podemos ver muy bien. Y sobre el amanecer, un rato antes de que salga el sol, que está saliendo casi a las 8 de la mañana, bueno, en el entorno de las 6:30, 7, podemos llegar a ver a Mercurio en la constelación de Tauro. O sea que podríamos llegar a mandarnos la patriada de ver los 5 planetas que se ven a simple vista en la misma noche, obviamente, desde el atardecer hasta el amanecer de la siguiente. ¿Puede ser que lo más fácil para identificar en el cielo, para nosotros, al menos los que habitamos el hemisferio sur, sea justamente esa, la Cruz del Sur? Bueno, la Cruz del Sur es muy simbólica en muchos sentidos. Nuestros aborígenes le llamaban algo así como Ñandú Guasupi Poré, pata o huella de Ñandú. Es que Ñandú tiene 3 dedos y un talón, entonces su huella parecía una cruz.
El nombre Cruz del Sur fue dado por los expedicionarios de Magallanes a comienzos del siglo XVI, porque bueno, lo asociaron claramente a una cruz cristiana, que así tiene su forma. La Cruz del Sur tiene la gran ventaja de que no se pone nunca. Es más, si lográramos apagar la llave del sol, digamos, durante el día, estaría ahí encima del horizonte. Hay momentos en el año en el que y horas de la noche en las que la Cruz del Sur roza el horizonte, pero desde Montevideo no se pone nunca. Rodeando la Cruz del Sur teníamos, por ahí se veían algunas imágenes, la constelación de Centauro, esas dos estrellas que se ven en este momento arriba a la derecha del cuadro, perdón, a la izquierda del cuadro, son Alfa y Beta del Centauro. La que está más a la izquierda es Alfa del Centauro, es un sistema triple, son 3 estrellas que están orbitando una en torno a la otra y que además es el sistema estelar más cercano a nosotros. O sea, sacando el Sol, Próxima Centauri, que es una de las 3 que componen este sistema, es la estrella más próxima a nosotros, apenas está a 4,3 años luz, o sea que la luz de esa estrella partió de su superficie hace 4 años y unos 4 meses, o sea, más o menos como por marzo del año 2017. Está bien. Oscar, te agradecemos muchísimo. Le quiero contar a la gente que vamos a ver ahora otro tramo del documental. Vos hablabas recién del escorpión y vamos a compartir lo que tiene que ver con la historia, también de la leyenda del escorpión y de Orión. Así que bueno, nada, agradecerte esta charla. Nos quedan días de vacaciones, estamos todos en actividades familiares y una de las más lindas es en una noche oscura ponerse a mirar al cielo. Así que nada, gracias por hoy. Es hermoso y es gratis. Así que los invito a todos a observar el cielo estrellado. Oscar Méndez, director del Planetario de Montevideo, muchas gracias. Por favor, a ustedes. Y nosotros cerramos sobre ciencia, como decíamos, mirando al cielo, compartiendo otro tramo de este documento audiovisual que preparó el Planetario, y vamos a compartir esto, ¿no? La historia que tiene que ver con, por un lado, las observaciones de Orión, de las Tres Marías incluso, también de la constelación de Escorpio y una leyenda. Volvemos la semana que viene con Sobre Ciencia. Buenas noches y muchas gracias. El cielo nocturno de esta época tiene estrellas muy brillantes. Por él pasa la Vía Láctea en su mayor amplitud y por eso es tan hermoso e interesante de observar. También es posible reconocer algunos planetas visibles y nuestra Luna. Una vez que estén en el lugar adecuado, solo deben levantar la mirada a lo alto del cielo. Sobre sus cabezas encontrarán al Escorpión, la constelación típica de nuestro cielo invernal. La podremos ver durante toda la noche en el cielo. Tiene aspecto de gancho o signo de interrogación. En el corazón del Escorpión pueden identificar una estrella de color rojizo. Es Antares. Esta estrella es una supergigante roja. Su tamaño es mucho mayor que el de nuestro Sol. Una antigua leyenda griega vincula esta constelación con otra llamada Orión, donde podemos encontrar a las Tres Marías. Cuando el Escorpión está en el cielo, Orión se oculta. ¿Por qué será? Cuenta la leyenda que Orión era un gigante enorme, tan grande que podía cruzar los mares caminando. Era un cazador y para ostentar su poder prometió que iba a matar a todos los animales de la tierra. La diosa de la tierra lo evitó, enviándole a Escorpión para que lo picara y lo matara con su veneno. Escorpión así lo hizo. Aún en el cielo, Orión quedó con mucho miedo y huye de él. Así que, cuando el Escorpión está saliendo, Orión, asustado, se oculta bajo el horizonte. Lo que sucede es que Escorpión y Orión se encuentran en lugares opuestos del cielo. Por eso, apenas podemos verlos al mismo tiempo. Cuando uno sale, el otro se está ocultando.